Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:14. Respetable académico doctor Luis Pérez Soto, en su condición de consultor de participación ciudadana, usted ha explicado que el simulador de resultados electorales para asambleístas en el año próximo, el año 2017, trabaja con base de datos reales y tendencias históricas. Entre estas proyecciones, los distintos escenarios y el método de escaños usado, usted refiere que el país en la práctica tiene 31 nuevas provincias en referencia a las famosas circunscripciones electorales. Increíble. Y muy probablemente se puede aventurar unas posibilidades en cada una de las circunscripciones, ya que el primero de las listas puede ser electo. Esto implica que cada una de las colocaciones tendría un legislador. Esto configuraría un parlamento con una presencia importante de país. Vayan poniendo atención, de país, que seguramente no impedirá una mayoría de 2/3, pero que no se aproxima a una mayoría absoluta. Estamos muy cuidadosos porque hay muchísimos intereses de ubicarlos o de asentar esta especie de primera impresión triunfalista para los asambleístas que representarán al régimen, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la transmisión de este simulador de datos electorales que tiene las siguientes condiciones y pasa a explicarles el respetabilísimo invitado Luis Pérez Soto. Señor doctor, bienvenido, muy buenos días. Mil gracias, Gonzalo, por la oportunidad de explicar este instrumento que ha sido confeccionado a pedido de participación ciudadana. El objetivo de participación es entregar un instrumento a los partidos políticos, actores de distinto tipo del sistema político y de la sociedad civil para que cuenten con un instrumento que confecciona escenarios, permite tomar decisiones, pero no predice el futuro. La primera cosa importante es no predice el futuro. Valga la aclaración. Hay que ratificarlo permanentemente. No es un predictor electoral, sino un simulador. Y un simulador es algo que finge, es algo que presenta en un escenario, pero nunca, jamás pretende ser la realidad. Desde este punto de vista lo que se hizo es ¿Pero qué simula valga la redundancia, el simulador? Simula lo siguiente, simula resultados electorales a partir de datos reales. Dicho rápidamente, ¿de qué se trata? Se trata de un programa en el cual es muy sencillo, en el cual se produce la contabilidad Western para el caso de los legisladores nacionales y la contabilidad DON para el caso de las circunscripciones electorales. Como tú decías, en este momento tenemos 31 circunscripciones electorales. Las nuevas circunscripciones toman casi la mitad del electorado del país, en la medida en que Pichincha, Guayas y Manabí se dividieron circunscripciones pequeñas. El electorado grande de esas provincias se divide ahora en circunscripciones comparables a Cuenca, comparables a Loja, ¿no es cierto? Son circunscripciones, son nuevas provincias pequeñas las que se hicieron en términos electorales. Todo esto para comentarte de que en esas 31 circunscripciones electorales, el funcionamiento del método DON puede ser algo diverso dependiendo de cómo se agrupan los resultados. ¿Qué es lo que hicimos? No solamente crear un programa para que se juegue, para que cada quien juegue en su casa como le parezca, los partidos lo hagan en sus asambleas, sino también para que
tenga una referente real. No se trata de meter cualquier encuesta, cualquier imaginación, cualquier intuición que pueda tener un político, sino se trata de tener referentes reales. Y en elecciones todos sabemos que se construyen nuevos resultados. No se pueden predecir elecciones. Si uno pudiera predecir elecciones, esto estaría resuelto. Pero sin embargo, en las elecciones tampoco es que se sacan resultados del bolsillo. Salen de la historia, salen de rangos que existen históricamente, ¿no es verdad? En este sentido, lo que hicimos fue tomar el único referente real que hay en un sistema político tenue, si es que acaso existe, en el caso de 4 elecciones presidenciales, en cuya primera o segunda vuelta ganó Rafael Correa. Ese es el único resultado constante que hay de 2006 al 2013, ¿no es cierto? Con este resultado lo que hicimos fue proyectar una línea, estadísticamente se llama una proyección lineal, ¿no es cierto? No es una proyección exponencial metiendo otros factores, no, simplemente lineal. ¿Qué pasaría si nada ha cambiado en el Ecuador, tomando la línea de tendencia del 2006 al 2013 y proyectándola al 2017? Es como que aquí no hubiera pasado nada, no hubiera crisis, Correa sigue en escena, país sigue manteniendo la capacidad de convocatoria. Con eso tú llegas a un resultado electoral, cualquiera que fuera ¿no es cierto? No lo va a decir este rato, ¿no es verdad? Y con ese trabajas este escenario ficticio, aquí no pasó nada. Pero ese escenario ficticio te permite ir calculando otros escenarios. Y el primer escenario que hay como calcular es decir, bueno, sobre aquello que hubiese sacado Correa si fuera candidato y si aquí no hubiera crisis, bajémosle primero un tercio, un 33%, lo que nos permite ubicar en términos de realidad. Y vemos el escenario más real, y luego trae un segundo escenario, le sacas otro 33% y dices, sería un escenario de colapso para el país, ¿no es verdad? Pierde 33% y otro 33% más, es un colapso. Digamos, esa es una imagen, ¿no es cierto? Pero adicionalmente para calcular, no las elecciones presidenciales, el simulador está hecho para los resultados de asambleístas, se mezclan otros 3 escenarios. Uno, que fue la expectativa permanente de un sector de oposición que fue enfrentar juntos al régimen, ¿no es cierto? Entonces un enfrentamiento de solamente 2 fuerzas. Otra, ¿no es cierto?, la que estuvo vigente hasta hace unos días, de 2 grandes coaliciones de oposición. Y otra que es la que está vigente más ahora, de 3 grandes coaliciones de oposición que enfrentan al régimen. Entonces lo que se hace es hacer otros escenarios en los cuales tenemos, ¿no es cierto?, por un lado estas 3 vertientes, el enfrentamiento bipolar, llamémoslo así, de 2, uno de 3 y uno de 5, donde la parte más importante viene siendo estos 3 bloques de oposición y el de gobierno. Que por cierto es importante recordar que en este país, en que la división está en extremos. ¿Con los 3 bloques de oposición ganarían los de oposición? Veamos, tú puedes ponerle cualquier cantidad. ¿Qué respondería el simulador? El simulador, si tú le bajas el 33% al escenario ideal de que Correa sigue manejando todas las variables, ¿no es cierto? Le quitas el 33% y pones estos 3 escenarios, digamos, pones el escenario de 3 bloques de oposición y a ellos les pones, ¿no es cierto?, una diferencia de 2 a 3% entre ellos, ¿no es cierto? Hay un virtual empate, digámoslo así. De las 4 plataformas. Quedaría primero quedaría país, ¿no es cierto? Cuando quitas el 33% del escenario ideal, y luego tendría las otras plataformas que tendrían una diferencia no mayor entre ellas. Lo que pasa en este caso es de perdona, y si es que solo serían 2 plataformas de la oposición, ¿ganaría la oposición? No. Es decir, en ese escenario en que solamente bajamos un 33% al escenario ideal de país. Claro. Si le bajas 2/3, sí. Si le bajas 1/3 solamente en el escenario creado, no. Si le bajas 1/3, sí. Digamos en el escenario real, digamos que fuera real de que este rato solamente ha bajado 1/3, de que la crisis ha afectado solamente 1/3, que la presencia de Correa ha afectado solamente ese tercio, ¿no es verdad? Claro. Pero yo he estado repitiendo hasta el cansancio el hecho de que pensaba yo con sentido común que la dispersión estaba favoreciendo al gobierno y que se iba a construir una nueva mayoría legislativa a favor del gobierno por la persistencia de esta dispersión. En la contabilidad electoral, esa es la parte importante del simulador para que tú puedas jugar, ¿no es cierto? No es solamente el tema de la dispersión y cuánto es el grado de la dispersión, porque no solamente tienes que dispersarlo, sino la distancia que hay entre el primero y el segundo. Antes, en el 2013, se produjeron estos resultados tan descomunalmente distorsionadores de los resultados electorales en escaños, porque la distancia entre el primero y el segundo fue muy, pero muy grande.
Esa distancia hizo que el método D'Hondt operara solamente a favor del primero y rechazara a las minorías, todas estas quedaron. Así era. Pero ahora creo que el escenario electoral va a aproximarse, ¿no es cierto? No obstante de que en algunas provincias el primero será el régimen, en otras será Creo, en otras será Unidad, en otras será la concertación, el acuerdo, ¿no es verdad? No importa de cómo se ubiquen en estas, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa va a haber dos métodos. Va a haber los dos métodos, en el caso de Webster Nacional, sí. Ese dejemos por el momentito de lado, porque ese sigue siendo el más democrático, el que más incluye a las minorías. Pensemos en el masivo, en el de D'Hondt, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las 31 circunscripciones. En ese lo que probablemente pase es de que se acorta la diferencia entre el primero y el segundo, y además entre el segundo, el tercero y el cuarto también se acortan las distancias. Se vuelve, digamos, las tres grandes coaliciones de oposición no tienen gran diferencia entre ellas, dependiendo de la provincia. No importa quién quede primero, quién quede segundo. Pero al haber acortado tú la diferencia entre el ganador de la provincia y el primer contrincante, el método D'Hondt comienza a funcionar de otro modo. Comienza a ser más inclusivo de estas nuevas mayorías, de estas 4 nuevas mayorías. Lo que sí rechaza es al resto de minorías. No es que se transformó de bueno el método D'Hondt de un día para otro, sino que rechaza totalmente a las minorías pequeñas, pero incluye cada vez más a las mayorías grandes, a estas 3 grandes coaliciones y a la coalición de gobierno. Esto, dependiendo de la provincia, te lleva aquí a una distribución cada vez más equitativa, en aquellas que tienen 5, porque vas a tener, si es necesariamente, el que haya un legislador por cada una coalición, y muy difícilmente alguna va a sacar 2. Esto es muy importante porque vas a tener al final de esto, ¿no es cierto?, un bloque de gobierno grande, un bloque de gobierno seguramente importante, en el que se probablemente bloquee la mayoría de 2 tercios. Pero, ¿no es cierto?, esto no inhibe de que hayan distintos partidos, los distintos bloques de oposición, que juntos, si es que se hace una coalición parlamentaria, sean la mayoría. Entonces, esto es lo que estaría pasando en el país, ¿no es cierto? Estamos, yo creo que en este momento, entrando en una dinámica en la que es necesario desde ya trabajar la imagen de cómo construir los distintos niveles de alianzas que va a tener necesidad y de dinámicas gobierno-oposición que va a surgir en el país. ¿Qué le conviene al oficialismo y qué le conviene realizar a la oposición? No es mi función decírtelo en ningún caso, pero lo que está claro es de que una cosa que es importante en política es no mentirse. La más importante de todas. Es decir, cuando uno negocia todo, lo que tú no tienes que decir es no mentir a alguien. Por ejemplo, sentarse con alguien y decir, es que yo le ofrezco que usted va a entrar a la franja de seguridad de segundo, de tercero en esta circunscripción. Eso va a ser muy difícil, digamos, es muy, muy difícil, porque realmente las franjas de seguridad de las coaliciones están alrededor de 1 en todas las circunscripciones. Es muy importante porque ahí vas negociando siempre la cabeza de lista va a ser el más importante, o un voto extraordinariamente amplio, personalizado, y que el partido lo acompañe en eso. Entonces ahí vas a tener. Ahora diría las conclusiones más importantes que salen del simulador, que tienen que ver con esto, es, por un lado, la conocida de todo el mundo, es de que el método Webster es un método que permite una mayor inclusión. Inclusión, es y esto va concurrencia y esto va a permitir de que no solamente estén presentes las 4 grandes coaliciones, sino también una pequeña cola. O si se presentan partidos individualmente considerados en las coaliciones, es posible, ¿no es cierto?, que a veces una coalición decida presentar sus candidatos nacionales diferenciadamente, cada uno, para decirlo rápidamente, ellos también puedan sacar. Porque el método Webster es un método incluyente de las minorías siempre, y siempre trata de subir a los partidos intermedios. En cambio, en el método D'Hondt, la conclusión que sacamos ahora, ¿no es cierto?, es de que por esta circunstancia, por este escenario de que se apegan el primero respecto al segundo, y entre el segundo, tercero y cuarto no hay gran diferencia, es muy probable que ellos tengan un concurso importante, tal vez de 1 en cada una de las circunscripciones, y eso te deja al país al borde de que no es que se produzca un bloqueo del legislativo al ejecutivo, al margen de quien gane, porque siempre, ¿no es cierto?, si un partido va a tener capacidad de veto, va a bloquearle, si es del partido contrario al ejecutivo, lo va a bloquear, y si no es, los otros, la mayoría, tendrá posibilidad de bloquearlo. Esa situación en el país se viene, ¿no es verdad?, no de bloqueo, pero sí de que hay que reflexionar cómo se va a construir la dinámica gobierno-oposición y de cómo se va a construir las mayorías parlamentarias, la mayoría parlamentaria. Muy bien. Es esta la situación. Muy bien, muchísimas gracias, de veras muy ilustrativo tu presencia en la cadena Democracia.
Muchas gracias, A ti. Luis. El doctor Luis Verde Soto. Señoras y señores, a esta hora nos queda bien el nombre del siguiente programa, con la explicación del doctor Verde Soto y lo que viene, clarito está. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión.